pasan tu garganta. No te Bueno, cabe. ustedes se recuerdan que en la fórmula leucocitaria normal habíamos dicho que teníamos varios componentes o poblaciones celulares que van a presentarse en un hemograma. Una de las fórmulas leucocitarias que no aparece así de forma rutinaria es la desviación izquierda. La desviación izquierda se entiende cuando hay un aumento en bandas de células inmaduras. Supónganse que nosotros dijimos que la función esencial de los leucocitos, ¿cuál era? La defensa del organismo. Entonces, cuando hay un ataque inminente del microorganismo al cuerpo, lo que pasa es que se reclutan las formas inmaduras de los leucocitos. ¿Y dónde se encuentran esas células inmaduras de los leucocitos? En la médula ósea. O sea, que le estimula la médula ósea y le dice, mira, yo necesito más soldados, por más que esté inmaduro, no sabe nada todavía, necesitamos la primera línea de defensa. Entonces empiezan a aparecer en sangre periférica formas en bandas o inmaduras. Pero ahí vamos a detenerlo un poquitito, porque no son blastos, ¿sí? Las células blásticas, que son las células precursoras, se recuerdan que teníamos una serie mieloide o una serie linfoide, ¿verdad? Que cada grupo daba determinados tipos celulares. Las células mieloides, ¿qué daban? ¿Qué tipo de células daban? Los granulocitos. ¿Y cuáles son los granulocitos? Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y la célula linfoide, o sea, el tipo linfoide, ¿qué células daban? Linfocitos, ¿qué más? Monocitos también. Bueno, entonces esas células precursoras están ahí en la médula ósea. Y las células más inmaduras de toda esa serie son los denominados blastos. Que dijimos que en médula ósea es normal que se encuentren una cierta cantidad de blastos en mayor proporción luego hay que en periferia. No sé si tienen que enseñar que en periferia no tiene que haber blastos, porque la ubicación debe de ser en médula ósea. Si ustedes encuentran células blásticas en sangre periférica, significa que eso es algo patológico, ¿sí? ¿Cuánto es el porcentaje de blastos que tiene que haber en médula ósea? Menos del 20%. Si hay más del 20%, significa también que esas células blásticas no son normales, ¿sí? Entonces, cuando aparecen células en bandas que no sean blastos, pero todavía están en la... Pónganse que nosotros tenemos una etapa de niñez, después tenemos la pubertad y después tenemos la adultez, ¿verdad? Entonces, en la etapa de formas en bandas e inmaduras, más o menos durante la pubertad y la adolescencia, todavía no son maduras, pero tampoco ya son blastos. Entonces ahí están las formas en bandas o inmaduras. Entonces cuando aparecen este tipo celular, decimos que hay una desviación a la izquierda. ¿Y en qué caso puede haber una desviación a la izquierda? ¿Por qué va a haber un aumento de estas células adolescentes en la periferia? ¿Por qué les parece que puede haber? Porque hay una amenaza inminente, ¿sí? ¿Y cuál es la amenaza inminente? Las infecciones. ¿De qué tipo generalmente? Las neutrófilos, ¿de qué tipo se encargaban? De la defensa de qué tipo de patógenos? Bacterias. O sea que acá hay una amenaza inminente y está muy severa la amenaza de qué cosa, de las bacterias. Entonces ahí hay una desviación izquierda. Entonces cuando ustedes vean en una fórmula leucocitaria, vean desviación izquierda, significa infección o significa infección generalizada de algo, ¿sí? Entonces tomen en cuenta eso. Pero esto no sale de forma rutinaria en el hemograma. Yo tengo que pedir algo más específico para tener esta palabra desviación. Dijimos que tres cosas íbamos a pedir en hematología, ¿sí? Para definir los trastornos leucocitarios. ¿Cuál era el primero? El hemograma. Si en el hemograma tenemos la subpoblación, tenemos el porcentaje, tenemos las plaquetas, los eritrocitos, pero a mí no me parece todavía suficiente. El próximo estudio que tengo que solicitar, ¿cuál era? Proteína en sangre periférica. Ahí me va a dar la forma de ese leucocito, los gránulos de esos leucocitos.
leucocitos, la cantidad de esos leucocitos y si están presentes las formas en banda inmadura o las formas blásticas. ¿Sí? Todos esos detalles minuciosos solamente se va con el frotí de sangre periférica porque es un estudio más microscópico, más profundo. ¿Sí? Eso segundo. Si no tengo todavía un diagnóstico definitivo, ya le pedí su hemograma, no me convence, ya le pedí su frotí de sangre periférica, pero todavía es dudoso, el próximo estudio de hematología, ¿cuál va a ser? La biopsia, el aspirado de médula ósea. ¿Sí? Entonces esos tres estudios, no se olviden, en leucocitos siempre van a estar presentes. ¿Sí? Entonces en la fórmula leucocitaria va a aparecer el frotí de sangre periférica. No aparece el hemograma, tampoco aparece la médula ósea, aparece el frotí de sangre periférica. Ahí van a ver ese detalle de desviación a la izquierda. ¿Qué significa eso? Que puede haber un estímulo crónico, aumento del compartimiento proliferativo, una respuesta aguda que estábamos diciendo de marginación y liberación de sangre periférica en la reserva medular para el combate de las bacterias. ¿Sí? Y presencia de formas jóvenes en compartimento periférico de neutrófilos también puede indicar, uno, infecciones o tumores malignos. En el caso de los tumores malignos, la desviación también va a ser a izquierda, pero no van a ser formas en banda inmadura. ¿Qué tipo de células van a ser? Si yo sospecho de una leucemia, blastos. También me va a informar de desviación a izquierda, pero no va a ser en banda, va a ser en blastos. Hay una reacción que a veces aparece un poco frecuentes, pero les puede llegar a confundir. Dijimos nosotros que cuando hay un trastorno de los leucocitos, un aumento excesivo puede indicar infección o puede ser una proliferación anormal. ¿Sí? Cuando hay una proliferación anormal, generalmente el número de leucocitos aumenta, pero muchísimo. Pueden encontrar 8 millones, 7 millones, 1 millón. Y nuestro rango de referencia, ¿cuánto era? De 4.000 a 10.000. Si ustedes encuentran una leucocitosis excesiva entre 30.000 y 50.000, eso puede ser una reacción leucemoide. ¿Qué significa leucemoide? Parecido a la leucemia, pero no es leucemia. ¿Sí? Entonces esa reacción leucemoide, ¿en qué casos puede aparecer? En infecciones graves, en neoplasias no específicamente sanguíneas, en las crisis hemolíticas y con las sustancias tóxicas. ¿Sí? O sea que pueden encontrar reacción leucemoide, aumento excesivo de los leucocitos de 30.000 hasta 50.000, y ahí me hace pensar, pero esto puede ser una leucemia, pero en realidad no es una leucemia. Si encuentran esta reacción leucemoide, ¿cuál es el próximo paso a pedir? ¿Qué le van a pedir para saber por qué hay un aumento excesivo de leucocitos? ¿Qué les piden? ¿Frotí de sangre periférica? Sí. ¿Y qué me va a indicar ahí el frotí de sangre periférica? Si es un cuadro infeccioso. La desviación izquierda, ahí me va a decir, hay aumento de leucocitos, va a decir aumento del número de leucocitos, de la subpoblación de los leucocitos, tanto porcentaje de neutrófilos, porque te informan detalladamente que dice desviación a izquierda. Ahí me puede indicar un proceso infeccioso. Pero ahí yo puedo pedir otros marcadores lactantes de fase aguda para las infecciones. ¿Cuáles son los lactantes de fase aguda que ustedes llamarían? La PCR cuantitativa. ¿Sí? La PCR cuantitativa nos indica que hay un proceso infeccioso inminente que puede ser viral o bacteriano. Entonces ya puedo acompañar con otros tipos de lactantes de fase aguda. ¿Y quién me va a informar si le pide la frotí de sangre periférica en las neoplasias? Ahí ya me va a informar células blásticas en tal porcentaje, entonces yo ya descarto infección y eso puede ser algo neoplásico. O en las crisis hemolíticas también, y los tóxicos también. Pero la reacción leucemoide generalmente es muy frecuente en las infecciones generalizadas. ¿Sí? Otro detalle
interesante de las infecciones generalizadas, aparte de que tiene una desviación a la izquierda, es que hay aumento de las granulaciones tóxicas. Si ustedes ven en el SOPROTI de sangre periférica, aumento de las granulaciones tóxicas, eso significa una sepsis. Significa que aumentaron muchísimo sus gránulos porque necesitan como armamento para el combate. Entonces, si encuentran ahí granulaciones tóxicas, eso es sepsis. Bueno, neutropenia. Neutropenia generalmente en todos los procesos infecciosos, incluso virales, pueden estar aumentados en primera instancia y después generalmente aumentan los linfocitos. Pero si ustedes llegan a encontrar en la fórmula de su hemograma una neutropenia para la oreja, porque esa infección está grave. ¿Sí? La neutropenia significa que no tenemos neutrófilo para combate y la infección se puede hacer generalizada. Entonces, cuando ustedes encuentren neutropenia, ese paciente se va a complicar, porque aparte de que no hay defensa, significa signo de gravedad. Entonces se define como la disminución de neutrófilos menor a cuánto. Este numerito necesito que sepan porque después vamos a dar un poquito de caso clínico de neutropenia febril, que es menos de 2000 células por milímetro cúbico. Cuando tenemos neutrófilos menor a 1000 células por milímetro cúbico, ya no hay defensa del organismo. Eso también es un detalle que tiene que tener menos de 1000, ya no se puede defender el organismo. Entonces, la neutropenia es menos de 2000, pero con 1000 ya no hay defensa. ¿En qué caso puede haber una neutropenia? En infecciones bacterianas y en infecciones fúngicas. ¿Sí? En esos casos podemos encontrar causas: desviación transitoria de la reserva circulante de la marginal, puede ser disminución de la producción y también aumento de la producción, ¿sí? De la destrucción, perdón, disminución de la producción y aumento de la destrucción. ¿En qué órgano fisiológico se eliminan los elementos conformes de la sangre? Vasos. Tanto los leucocitos y las plaquetas que vamos a dar hoy se eliminan en los vasos. ¿Cuánto es la vida media de los leucocitos? Pero lo vamos a guardar, eso sí. ¿Y de los leucocitos? Leucocitos en general, ¿cuánto viven los leucocitos? Tienen que saber, y las plaquetas también tienen que saber cuánto. Bueno, ¿cuáles son las causas de la neutropenia? Las enfermedades que pueden causar neutropenia son las que más frecuentes son las autoinmunes, por ejemplo, el reumatoide, el reumatoso sistémico, el todas estas son enfermedades que pueden causar la neutropenia. ¿Por qué causan neutropenia? Porque inhibe esos anticuerpos que se forman en esta enfermedad autoinmune, le atacan a todo el sistema de defensa del organismo. Entonces, no tenemos neutrófilo para combate. Por eso los pacientes se infectan fácilmente, se enferman fácilmente. Y hay otra enfermedad también que tiene una autoinmunidad muy baja, que son los pacientes diabéticos y los que consumen corticoides de forma crónica. Los pacientes que tienen artritis reumatoide consumen corticoides para su enfermedad. Los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, el tratamiento también es corticoide. Los que tienen tiroiditis de Hashimoto también es corticoide. Entonces, aparte de su enfermedad autoinmune, consumen otra vez otro inmunosupresor que son los corticoides. Por eso ellos son tan propensos a las infecciones oportunistas. ¿Sí? Las neoplasias linfoides, como la enfermedad de Hodgkin, el linfoma no Hodgkin, el linfoma, infecciones víricas también, como el virus de Epstein-Barr, hepatitis, influenza, polio, VIH, tienen neutropenia. Si ustedes encuentran personas jóvenes neutropenia, sin una causa definida, ya hizo los 7 neumonías en el año y también su VIH, puede ser entonces enfermedades virales que causan neutropenia. Infecciones no víricas que pueden causar neutropenia, la tuberculosis, la brucelosis y la fiebre tifoidea, que
gracias a Dios son enfermedades casi obsoletas, no vemos muchos casos de fiebre tifoidea. Medicamentos que pueden causar una neutropenia, los analgésicos y los antiinflamatorios, algunos antibióticos como la sulfamida, penicilina, cloranfedicol, que ya no utilizamos, anticonvulsivantes, fármacos antiprohibidos, antiartríticos y los invertadores H2. Todas estas sustancias entonces pueden causar también neutropenia. Pero más los corticoides y las enfermedades autoinmunes. Las granulopenias se define como la disminución de la granulopoiesis. Puede haber una plasimedia de la médula con una enfermedad neoplásica, enfermedad granulomatosa, quimioterapia citotóxica, granulopoiesis ineficaz como la anemia megaloblástica, siendo un núcleo displásico, y también puede haber una disminución de la sobrevida en el caso de la neutropenia cíclica, granulopenia congénita y por fármacos. Entonces, la mayoría de la serie de los leucocitos pueden disminuir por estas causas. Si notan ustedes, la mayoría de las enfermedades que afectan a la médula son las que disminuyen la producción de los granulocitos y por lo tanto causan granulopenias. Eosinófilos. ¿Cuál era la función de los eosinófilos? ¿Cuál es el patógeno que combaten? Parásitos. ¿Y qué más? Alergias. Entonces, todos los pacientes alérgicos y consultas alérgicas le van a encontrar aumento de los eosinófilos. El aumento del número de eosinófilos se define cuando el número total es mayor a 700 por milímetro cúbico. ¿Sí? Pueden haber eosinofías agudas y crónicas. Las agudas, las reacciones alérgicas que ya mencionamos, hipersensibilidad como en pacientes asmáticos que tienen rinitis, reacciones a fármacos, infestaciones parasitarias como ascariosis, trichinosis, filariasis, esquistosomasis y echinococcosis son algunas de las enfermedades que pueden causar eosinofías. O sea, parásitos y alergia es lo que combaten los eosinófilos. Algunos tumores del pulmón, ovario y estómago también pueden ser causa de eosinofía y enfermedades pulmonares como las neumonías por eosinófilos. Entre las crónicas pueden haber la urticaria, enfermedades fetales como el pénfilo, infecciones como la escarlatina, lepra, puede haber disminución anémica para tuberculosis y lepra, entonces se van a ver eosinofilia por lepra, aspergilosis, todos muchos cuadros, pero solemos ver en pacientes que tienen VIH, enfermedades gastrointestinales como la enfermedad celíaca, también puede haber eosinofilia, enfermedades hematológicas como la leucemia eosinófila, leucemia mieloide crónica, linfoma y la anemia perniciosa también puede presentar eosinofilia. Bueno, cuando esa eosinofilia ya persiste y es severa y persistente, ¿cuándo decimos que es severa? Cuando esos eosinófilos son mayores a 1500 células por milímetro cúbico y la duración ya es mayor a 6 meses, ya es entonces una eosinofilia severa y persistente. ¿Qué pasa cuando hay ese tipo de eosinofilia? Hay una lesión en órganos como el miocardio, como el sistema nervioso central, lo que causa es la acción de liberación de productos de eosinófilos, que es el peróxido de hidrógeno y proteínas básicas catiónicas, que lesionan los órganos principales del organismo. Luego tenemos la basofilia grave cuando aumenta mayor a 300 células por milímetro cúbico, monocitosis grave cuando aumenta mayor a 1500 células por milímetros cúbicos. Ya son, estas sublesiones ya son un poquito olvidadas porque generalmente no vemos basofilia o monocitosis, muy frecuente vemos más, vemos neutrofilia, neutropenia, eosinofilia, pero basofilia y monocitosis generalmente no vemos. ¿Sí? ¿Cuáles podrían ser algunas de las enfermedades que causan la basofilia y la monocitosis? Entre las agudas infecciones como la tuberculosis, endocarditis, sífilis, brucelosis, enfermedades autoinmunitarias como el ES, artritis reumatoide, carcinomas y enfermedades hematológicas como las leucemias de diferentes tipos. Entre las crónicas vamos a ver infecciones por protozoos y infeccias, malaria, tifus, enfermedades granulomatosas como
casos de enfermedades, que son las enfermedades un poquito más raras. Bueno, linfocitosis. La linfocitosis se define con un aumento mayor a 4.000 células por milímetro cúbicos en niños hasta los 4 años. Es normal, ya habíamos dicho eso en clase anterior, no me acuerdo si fue ustedes. Pero la distribución de la subpoblación de las células leucocitarias en la edad pediátrica es diferente. ¿Sí? Ellos no tienen mayor proporción de neutrófilos, ellos tienen mayor proporción de linfocitos. ¿Sí? Hasta los 4 años normal que haya una linfocitosis. Ahora, si ustedes encuentran una linfocitosis en un adulto, eso no es normal. Eso hay que investigar. ¿Sí? Puede ser por un cuadro infeccioso, tos febril, rubéola, varicela, la influenza. Todas las enfermedades virales pueden dar linfocitosis. Sarampión, linfoma de Hodgkin, que ya es una proliferación maligna, y otras alergias medicamentosas. El tabaquismo, aunque usted no lo crea, también causa una linfocitosis reactiva crónica. Las personas que fuman tienen entonces una linfocitosis leve. La mononucleosis infecciosa, envenenada del beso, también puede haber una linfocitosis temporal. Si ustedes le piden a un paciente su fórmula leucocitaria tiene linfocitos elevados, está con un cuadro viral o es tabaquista o tiene una mononucleosis infecciosa, todo bien. Cuando se pídale un nuevo hemograma, se persiste su linfocitosis y cada vez que se hace su hemograma le tiene que llamar la atención y a pedir prótesis de sangre periférica, porque puede ser un linfoma. En los linfomas hay un aumento de linfocitos, ¿sí? Una linfocitosis. Entonces, si tienen linfocitosis en personas adultas persistentes, pídanle prótesis para investigar por qué hay tanto aumento de linfocitos. En las infecciones agudas y crónicas, ya dijimos todas las virales pueden causar linfocitosis, todas las virales causan linfocitosis. Si es persistente, sí hay que investigar neoplasias, las crónicas. Todos nosotros creo que somos estresados, no creo que haya ninguno que no esté estresado por la carga de doctor de bola es pediatra ya estresado. Entonces podemos tener una linfocitosis pero no muy alta. Si es un traumatismo, una cirugía, una linfocitosis infecciosa aguda también puede causar el aumento de los linfocitos. El otro era aumento y ahora hablamos de las linfopenias. ¿Sí? Las linfopenias es cuando hay una disminución de los linfocitos. Puede ser por anemia aplásica, terapias esteroidales, quimioterapias e inmunodeficiencias cognitivas. Es una enfermedad viral, debería de causar una linfocitosis al inicio, pero después cuando ya estamos en etapas más avanzadas, porque el SIDA tiene sus etapas correspondientes, ya puede causar una linfopenia. No me recuerdo si ustedes me dijeron que si el virus de VIH que atacaba a los linfocitos, entonces eliminan totalmente a esos linfocitos. Ellos causan una autorización de linfocitos porque ya saben que ya están con el virus y que no va a servir nada, entonces se autoeliminan esos linfocitos y causan una disminución y causan entonces una linfopenia. Entonces la VIH es muy frecuente de linfopenias. Estas linfopenias pueden ser congénitas y también pueden ser adquiridas. Desde las adquiridas, la inmunodeficiencia, tanto primaria como secundaria, son las causas más frecuentes. El SIDA, ¿qué tipo de inmunodeficiencia es? ¿Primaria o secundaria? No hay defensa porque no hay linfocitos, ¿verdad? Los linfocitos son encargados de un sistema de defensa, pero acá nosotros se eliminan todos los linfocitos. Entonces, ¿qué tipo de inmunodeficiencia? Hay una inmunodeficiencia, significa deficiencia de la inmunidad por eliminación de los linfocitos. Entonces, adquirida, por lo tanto es secundaria. ¿Y cuáles son las inmunodeficiencias primarias? Las que son
normal, pero mis leucocitos no funcionan. Entonces los valores de la morfología son normales. Las alteraciones funcionales también pueden ser congénitas y adquiridas. De entre las adquiridas, las causas más frecuentes de alteraciones funcionales de los leucocitos es la uremia y la diabetes. ¿Qué pasa en la uremia y la diabetes? Tienen leucocitos normales los pacientes diabéticos. Están, pero no funcionan. ¿Sí? No funcionan, por eso ellos son más propensos a adquirir infecciones. Cualquier tipo de infección no se cura luego. Tarda muchísimo tiempo porque sus leucocitos no funcionan de la forma correcta. Lo mismo pasa con los pacientes renales que tienen una urea elevada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la urea causa una acción directa sobre los leucocitos. ¿Sí? Por eso es que no funciona. Alteraciones de los polimorfos nucleares. Puede haber anomalías en la adhesión, puede haber anomalías en la quimiotaxis y también puede haber anomalías en la degranulación de sus sustancias y anomalías en el metabolismo oxidativo. Entonces cualquier tipo de alteración puede haber, el número ser normal, la morfología es normal, pero el funcionamiento es el problema. No pueden hacer su degranulación de su equipamiento, digamos, de combate. Entonces no funcionan los leucocitos. Este es un resumen apenas de las linfocitosis, que son las cuando hay aumento de linfocitos. Cuando los microorganismos son intracelulares, por ejemplo, tuberculosis, virus y hongos. Este tema tiene que recordar. Si usted encuentra linfocitosis, pueden ser estos tres las causas principales. Puede ser la tuberculosis, enfermedades virales u hongos. Si usted encuentra neutropía con aumento de polimorfos nucleares, eso es bacteriano. Sin duda, eso es bacteriano. Si hay eosinofilia, parásitos, atopías, alergias, asma. Si encuentra eosinofilia, pregúntenle si ese no tiene ninguna alergia crónica, si no es asmático, si sus padres no son asmáticos, podría ser esa la causa de su eosinofilia. No tiene esos antecedentes de atopía, vamos a estudiar el parásitos. Puede ser una parasitosis. ¿Sí? Y los basófilos también están aumentados en la atopía, pacientes con alergias y demás cosas. ¿Sí? Hasta ahí más o menos se entendió que los leucocitos hay una subpoblación. Es como si fuera que tiene, yo siempre le digo que son sistemas de combate, y es como si fuera que están en la guerra y tienen su equipo. ¿Sí? Los neutrófilos vos te vas a encargar de bacterias. Los linfocitos vos te vas a encargar de la tuberculosis, virus y hongos. Y los eosinófilos se van a encargar de parásitos. Cada uno tiene su función específica para combatir. Porque imagínense que el neutrófilo haga todas las tareas de todos los parásitos, de todos los gérmenes. Va a ser súper difícil. Entonces por eso ellos se dividen, cada uno que le va a tocar para combatir. Entonces ahí hay un aumento en el número, o puede haber una disminución. Y cuando aumenta o disminuye, ya es entonces algo patológico. ¿Sí? Siempre tiene que haber una producción normal, una eliminación normal. Ahora, si hay un aumento o una disminución, tengo que estudiar primero periferia. ¿Qué está pasando ahí en donde ellos están combatiendo? Si no hay un problema ahí, en cada una de las subpoblaciones. No encontré un problema en la periferia, me voy directo donde se produce el leucocito, que es la médula. ¿Sí? Dos sectores no vamos a investigar, periferia y médula. En esos dos sectores no va a poder haber problemas cuando hay un aumento o una disminución. ¿Sí? Y ahí investigamos las causas. Bueno, dijimos entonces que existían células madre que producían las formas inmaduras. Esas formas inmaduras se denominan blastos. ¿Sí? Esto es meramente un diseño esquemático. Inmadura, por eso puso un IU, ¿sí? Porque son células inmaduras, las denominaron blastos, y luego las maduras, que son las células que ya tienen funcionalidad específica. Esas células madres que dieron origen a los blastos tienen un porcentaje, porque si hay un aumento exagerado de estos blastos ya es patológico.
¿Cuánto es el porcentaje que tengo que encontrar en periferia? En periferia, ¿cuánto tengo que encontrar blastos? Nada. Nada tiene que haber. Pero en médula sí puede haber menos del 5%. Pero para que yo considere una leucemia, tiene que estar mayor a 20%. Ahí recién ya es una leucemia. Entonces tomen en cuenta estos valores. 5% menos del 5%, todo ok. Pasó esos 5% de blastos, algo pasó ahí. ¿Por qué está aumentando mis blastos? Ya es mayor a 20% y ya hago el diagnóstico de leucemia. La leucemia es el aumento exagerado de los leucocitos. Entonces tomen en cuenta esos valores, 5 y 20%. Esas células maduras dan origen a los granulocitos polimorfos nucleares que ya citamos: basófilos, neutrófilos, eosinófilos, los monocitos y los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Sí? Todas esas células maduras que ya conocemos. Entonces los blastos en periferia, nada. Ahora vamos a dar los trastornos malignos en los leucocitos. Cuando hay una proliferación anormal de esos leucocitos, como son células inmaduras, las que aumentan, que son los blastos, que todavía son bebecitos esos blastos, y no saben todavía cuál es su función. Entonces no cumplen la función de un adulto. Un bebé jamás cumple la función de un adulto. Entonces ellos están muchísimos bebés, pero jamás va a ser el trabajo de un adulto. Entonces tomen en cuenta ese detalle. Ellos no cumplen. Es decir, que en las personas que tienen un trastorno maligno de los leucocitos, y el ejemplo más frecuente es la leucemia, tienen leucocitos, por eso los leucocitos no sirven, para nada sirven, ¿sí? Porque son blastos, son todavía células bebé que no entienden su funcionamiento, entonces se quedaron ahí en el tiempo, ¿sí? Entonces en los trastornos malignos de los leucocitos puede haber una leucocitosis tumoral. Cuando hay un aumento excesivo de esos leucocitos, ahí ya tengo que parar la oreja y preguntar: yo sospecho de una leucemia, pero ¿cómo voy a sospechar con la historia clínica? El 70% del diagnóstico en medicina es con la historia clínica. Tengo que saber todos los detalles. ¿Qué tipo de detalles necesito saber para que yo haga el diagnóstico de leucemia? No cualquier persona tiene leucemia, a veces tiene una carga genética. Entonces, ¿qué tengo que preguntar? ¿Sus padres tienen leucemia o tuvieron alguna oportunidad? ¿Hay un tipo de cáncer familiar? ¿Sus hermanos tienen también o no tienen? Entonces, si algún familiar cercano de primer grado ya tuvo algún tipo de cáncer, entonces podría ser una leucemia. Entonces yo encuentro en su hemograma una leucocitosis exagerada, no hay un cuadro infeccioso, entonces yo empiezo a investigar con la historia clínica. Según la edad también puedo determinar si el paciente es de edad pediátrica o si el paciente está en la adultez, cuáles son los factores de riesgo que podrían indicar una leucemia. Entonces cuando tengo una leucocitosis mayor a 5.000, hay que ir todos los historiales, todo el riesgo, su edad, todo hay que investigar. ¿Sí? ¿Cuáles serían los factores de riesgo? ¿Quiénes son los que son más propensos a tener leucemia? Los pacientes con síndrome de la inmunodeficiencia, los pacientes que tienen SIDA, son mucho más frecuentes que tengan, por ejemplo, linfoma, que es una leucocitosis también tumoral. Enfermedades hematológicas predisponentes, como el síndrome clásico, exposición a radiaciones ionizantes, agentes alquilantes, virus. No sé si ustedes vieron ahora la película nueva de Netflix que cuenta la historia de una radiación en Brasil. Está siendo muy famosa, muy buena película. Entonces, todas las radiaciones son perjudiciales. ¿Por qué? Porque atacan directo al médula ósea. ¿Sí? Entonces, pacientes que estén expuestos a radiaciones pueden hacer una leucemia. Y anteriormente se hacían investigaciones de todas las personas que estaban cerca
la mayoría tenía una antecedente de radiación ionizante, y por eso son mucho más frecuentes. Hay luego zonas en donde hay más radiación, entonces hay que tener en cuenta estos detalles. Las enfermedades virales por el virus de Epstein-Barr, los pacientes padecieron de enfermedades virales por Epstein-Barr tienen predisposición a sufrir entonces leucemia. En los niños es mucho más frecuente las leucemias agudas y en los ancianos es mucho más frecuente las leucemias crónicas. Esa es la diferenciación. Niños mucho más frecuente aguda, ancianos mucho más frecuente leucemia de tipo crónico. ¿Cuándo voy a sospechar de una leucemia? Cuando hay una leucocitosis elevadísima mayor a 50.000. Entre 30.000 a 50.000 que íbamos a sospechar reacción leucemia, parecido a la leucemia, pero no es. Mayor a 50.000, ahí ya sospecho de algo maligno. Acá hay algo patológico, pero no puede ser que tu leucocito esté en 50.000. Incluso puede ser mayor a 100.000, acá está más mayor a 100.000, incluso pueden encontrar 7 millones, 8 millones, muchísimos leucocitos en los pacientes con leucemia. Ahí que tengo que investigar. Hay una leucocitosis importante mayor a 50.000, ¿qué serie está aumentada? ¿En la mieloide o en la linfoide? Y después ya tengo que saber, hay un aumento de blastos con hiato leucémico. Lo digo que es el hiato leucémico. El hiato leucémico significa que hay blastos y maduros. No existe una zona intermedia de adolescentes, ¿sí? No existe una célula intermedia. Entonces solo hay blastos y solo hay células maduras. El intermedio desapareció. Entonces si hay un hiato leucémico, si hay, entonces esa leucemia es aguda. Si no hay hiato leucémico, esa leucemia es crónica. Y los blastos de médula ósea dijimos nosotros que tendrían que ser menos del 5%. Cuando es mayor a 20%, recién yo hago el diagnóstico de una leucemia de tipo aguda. ¿En quiénes sospecho de leucemia aguda? Niños. ¿Puede haber en adultos? Puede haber, pero es menos frecuente porque en ellos es más frecuente la forma crónica. ¿Cómo se manifiesta la leucemias? Pueden ser haber citopenias, disminución de toda la serie. Puede haber una anemia central, puede haber una trombocitopenia y en algunos casos también puede haber una leucopenia. Pero otra, vos dijiste que era un aumento de más de 50.000. No todo en medicina es una cosa. Entonces, puede haber leucopenia. A veces van a encontrar personas con leucemia, con leucocitos bajitos. Puede haber. Es menos frecuente, pero sí puede pasar eso. ¿Por qué les parece? Quiero que ustedes analicen que hay una anemia central. ¿Por qué hay una anemia central que no se puede reducir? ¿Por qué va a haber disminución de los glóbulos rojos? Si hay una leucemia, ¿dónde está la afectación? Médula. Entonces la médula produce leucocito y no deja espacio para los glóbulos rojos ni las plaquetas. Entonces las plaquetas van a estar bajas en producción y los glóbulos rojos van a estar bajos en producción. Y los leucocitos altos porque ocupan todo. ¿Qué ustedes entienden por cáncer? Si ustedes le dicen cáncer, ¿qué entienden? Proliferación de células malignas. Entonces aumenta el número de invade todo. Tanto son esas células malignas que empiezan a dispersarse por todo el organismo. Se puede ir al cerebro, se puede ir al pulmón, se puede ir al estómago, en todos los lugares. Pero ¿qué pasa con la leucemia? La leucemia, ¿dónde no está? Ella está en sangre.
sospecha de leucemia, ¿con qué síntomas se va a ir el paciente? Recuerde que el origen de la leucemia, ¿dónde está? ¿Dónde? Médula ósea. Médula ósea. Entonces nosotros tenemos, acá se generan leucocitos, se generan glóbulos rojos y se generan también plaquetas. Entonces tenemos un aumento solamente de la serie de los leucocitos. Aumenta leucocitos, todo leucocito. No hay espacio para plaquetas, no hay espacio para glóbulos rojos. ¿Cuál va a ser el primer síntoma que va a presentar por esta proliferación de células? Recuerden que está el hueso. ¿Qué va a doler? Si hay una invasión aquí, es como un tumor que está dentro de la médula ósea de los huesos largos. ¿Qué va a aparecer? La manifestación clínica, dolor óseo. El paciente se va a quejar de dolor. ¿Y pero dónde va a doler? ¿Dónde hay mayor producción de médula ósea? Mencionamos ya dónde hay mayor producción de médula ósea. Huesos largos. ¿Dónde íbamos a hacer la aspirada de médula ósea? Esternón y después coxal, que son los principales. Entonces, ¿dónde va a ir el paciente con dolor? Acá le va a doler, los huesos le va a doler, del esternón, de la cresta ilíaca, son los dolores óseos más frecuentes. Entonces, si un niño se va con un síntoma de dolor óseo frecuente, investiguemos su médula, porque puede ser una leucemia, ¿sí? Entonces, el hueso no duele así por así. Entonces, ¿por qué duele? Porque hay un aumento de leucocitos. Yo no tengo glóbulos rojos. Y si no tengo glóbulos rojos, ¿qué aparece? Anemia. Si yo tengo anemia con disminución de glóbulos rojos, que su función principal era el transporte de oxígeno, ¿qué síntoma va a presentar el paciente? Cansancio, fatiga, no hay oxígeno, no hay suministro, ¿sí? Entonces, si no tiene oxígeno, no puede trabajar el músculo, no hay ninguna sustancia prima para que trabaje el músculo, el paciente se va a ir fatigado, fatiga, cansancio. Todo eso van a ser síntomas de la leucemia, ¿sí? Entonces va a tener dolor óseo y va a tener fatiga. Ya sabemos de dónde viene la fatiga, falta de oxígeno, glóbulos rojos disminuidos. Ahí aparece plaquetopenia, no hay plaquetas, disminuyeron las plaquetas. ¿Y las plaquetas cuál es su función específica? ¿Cuál es la función de las plaquetas? Coagulación, hemostasia. ¿Y qué va a aparecer si no hay hemostasia? Porque yo no tengo plaquetas, porque no se produjeron en la médula ósea. Hemorragias, se va a ir con hemorragia, epistaxis frecuente. Cada 2 días el niño va a tener epistaxis. Se cepilla los dientitos y va a sangrar las encías. Se golpea así leve y le van a aparecer hematomas, equimosis, petequias. Todo eso van a ser síntomas de ¿qué? De la plaquetopenia. ¿Por qué? Porque no se produjo médula ósea. ¿Por qué? Porque otro ocupó todo su lugar, que son los leucocitos. Entonces ahí ya tenemos el otro síntoma, que van a ser sangrados. Entre los sangrados pueden ser epístasis de mucosa, puede ser sangrado de encías, puede ser incluso sangrado de orina, que ya es mucho más grave. Ya empiezan a aparecer las petequias, ya empiezan a aparecer las equimosis, todo eso. Entonces van a ser los hematomas también, que no van a ser normales. ¿Por qué? Porque no tengo plaquetas. Acá no tenía oxígeno, glóbulos rojos, y acá no tengo plaquetas. Entonces tenemos los síntomas principales de la leucemia, va a ser dolor óseo, fatiga y sangrados frecuentes. Así se va a ir el paciente con ustedes. Le piden su hemograma y una leucocitosis de 7 millones, pero no funciona. Si no funcionan esos leucocitos, que su función principal era la defensa, ¿qué van a empezar a aparecer? Infecciones frecuentes.
¿Por qué? Porque yo no tengo leucocitos funcionales. Tengo muchísimos, tengo 1 millón, pero no sirven esos leucocitos. Entonces empiezan a aparecer las infecciones oportunistas, ¿sí? Pero esas infecciones no se curan. Tienen 3 episodios de neumonía el niño. Se interna luego, en el último año se internó 6 veces por cuadros de neumonía o infecciones urinarias. Entonces, todo eso van a ser síntomas que me podrían hacer sospechar de una leucemia. Y en niños dijimos que íbamos a sospechar de las leucemias de tipo agudas, dependiendo de qué estirpe está aumentada. Si la estirpe aumentada es la serie mieloide o si es la serie linfoide, ¿sí? Viene el paciente y tiene 1 millón de leucocitos. Le pido su hemograma y encuentro esto, ¿sí? Pero me define que dentro de los leucocitos tengo neutrófilos bajitos, 20%, y linfocitos me informa que tengo, póngale, de 90%. Entonces tengo 1 millón de leucocitos. El porcentaje de leucocitos que mayor proporción tiene van a ser linfocitos de 90% y neutrófilos solamente 20%. Ahí yo ya defino. Si es un niño, probablemente la leucemia sea aguda, ¿sí? Pero le tengo que poner otro apellido, si es mieloide o si es linfoide. Y ahí me voy a analizar. ¿Qué hay en mayor proporción? Linfocitos. Entonces, ahí mi leucemia va a ser linfoide aguda. Pero acá no se va a llamar linfoide, se va a llamar linfoblástica, porque lo que hay más va a ser blastos. Pero ¿cómo yo sé que son los blastos lo que hay en mayor proporción? ¿Qué le voy a pedir para saber eso? Frotis de sangre periférica. Entonces mi segundo paso, primer paso era mi hemograma. Ya encontré el linfocito de 90%, yo sospecho que es una leucemia por todos los síntomas que presentó mi pacientito y a ella le pido frotis de sangre periférica. Y en mi frotis de sangre periférica me informa que hay blastos del 70% en periferia. Entonces ahí yo ya cierro mi diagnóstico. Eso es leucemia linfoblástica, porque me informa que blastos hay mayor del 70% agudo. ¿Sí? Así es, porque le tienen que poner nombre y apellido. Ahora supongamos que sea la misma referencia, 1 millón, 70% de linfocitos y neutrófilos del 20%, mismo caso, mismo síntoma, pero es un adulto. Entonces, ¿cómo se va a llamar mi leucemia? En los adultos, ¿cuál era más frecuente? Las crónicas. Entonces acá, mi leucemia va a ser de tipo linfoblástica o linfocítica. ¿Y por qué cambiamos de nombre? Va a ser linfocítica. ¿De qué tipo? Crónica. Porque en los adultos es mucho más frecuente crónica. Eso no quiere decir que no puede haber una aguda, ¿sí? Estamos hablando de los casos más frecuentes. Entonces acá cambiamos de nombre. No va a ser linfoblástica, sino que va a ser linfocítica, ¿sí? Entonces acá tenemos una leucemia linfocítica crónica. ¿En quiénes puedo sospechar una leucemia linfocítica crónica? En pacientes añosos, varones generalmente son los que padecen de la leucemia linfocítica crónica. Sus síntomas son de años, toleran súper bien porque ya es crónico. En los niños no, en los niños las manifestaciones son agudas, se van con sangrados, petequias, feos se van. En los adultos no, ellos toleran súper bien, se le hace un estudio y se detecta que tiene una leucemia linfocítica crónica. Entonces, para que tengan en cuenta esos detalles. Entonces, primero pedimos hemograma, después del hemograma pedimos frotis, pero tiene que tener estos síntomas para que yo pueda sospechar. No analizar
realizo sin paciente. Todos los hemogramas y los estudios son complementarios, depende de la historia clínica y de los signos y síntomas. Ahí yo pido los estudios complementarios. No es que primero le pidió su hemograma y encontré una leucocitosis importantísima, pero yo no sé nada de mi paciente. Son estudios complementarios. ¿Qué más puedo encontrar? Otros signos y síntomas en los pacientes con leucemia: adenopatías. Adenopatías generalizadas, porque el sistema linfático, en el sistema linfático se encuentran los linfocitos, ¿sí? Entonces van a haber adenopatías generalizadas, porque ellos están infectados también, sus infecciones son mucho más frecuentes. Entonces ustedes le examinan y van a encontrar adenopatías cervicales, axilares, inguinales, por todo el cuerpo puede haber adenopatías en los pacientes con leucemias. Y acá algo importantísimo, hay una esplenomegalia y puede también haber una hepatomegalia. ¿Por qué les parece que van a empezar un chiquitito? Hay esplenomegalia. ¿Por qué aumenta el vaso? Porque producimos mucho. Hay muchísimos leucocitos. ¿Y dónde se van a eliminar? Esplenomegalia. El vaso ya no tiene lugar para eliminar y empieza a aumentar de tamaño para tratar de paliar toda la producción que nosotros tenemos. Entonces aparece esplenomegalia. Entonces es muy frecuente que ustedes le examinen al paciente con sospecha de leucemia y encuentren su vaso agrandado y su hígado agrandado. Entonces le examinan y sí o sí van a encontrar eso. Si encuentran, eso es agudo, significa que la producción es acelerada. Probablemente si encuentren visceromegalia como esplenomegalia y hepatomegalia, sea una leucemia de tipo agudo. Si ustedes no le examinan y no encuentran una esplenomegalia o una hepatomegalia, probablemente eso sea crónico. También el examen físico le va a guiar si es agudo o si es crónico. Porque si es crónico significa que la producción no es tan alta. Entonces va eliminando de a poquito como puede y no aumenta de tamaño. Y síndrome de éstasis sanguínea. ¿Cómo es el síndrome de éstasis sanguínea? Tenemos muchísimos leucocitos circulando. Circula leucocitos. ¿Y qué pasa con el vaso sanguíneo? Ocurre una éstasis. Y si acá no puede pasar glóbulos rojos, no puede pasar plaquetas, se empiezan a formar los trombos, ¿sí? Y justo la vez pasada tuve una paciente con leucemia que hizo una trombosis venosa profunda. Pero yo ya sé por qué es una trombosis venosa profunda, porque tienes un aumento exagerado y hay un éxtasis sanguíneo. Entonces los pacientes también se pueden ir por una trombosis venosa profunda, ¿sí? Que generalmente son en miembros inferiores, pero no descarta también que pueda ser en miembros superiores. Y todo eso es por el aumento excesivo de los leucocitos. Se dan cuenta que cada síntoma tiene una explicación y la explicación es simple: el aumento acelerado de esas células que están ahí circulando en el torrente sanguíneo. Todos los síntomas sacamos por aumento de leucocitos. Hacemos entonces un resumen de las leucemias de tipo agudas y crónicas. Las agudas dijimos que es mucho más frecuente en niños y las crónicas más frecuentes en ancianos. Proliferan en aguda los blastos y en crónica las células maduras. Por eso es que cambiamos de nombre, no se llama linfoblástica, sino que se llama linfocitos. El hiato leucémico dijimos que hay un espacio. Hay blastos y células maduras, pero no hay intermedias. En ese caso la leucemia es aguda. Si no hay este hiato leucémico, la leucemia es linfocrónica. Este dato es importantísimo del hiato leucémico, porque ese hiato leucémico le va a definir el que mayor peso tiene para la definición si es aguda o crónica, el hiato leucémico. Por eso está lo habían normalizado. Todo eso que es una hepatitis esplenomegalia que puede ser agudo son datos que te pueden direccionar, pero no definen. Lo que va a definir es mi hiato leucémico, porque ahí yo voy a saber que hay blastos, que hay maduras, pero no hay intermedias. Si hay muchos blastos, entonces hay hiato leucémico. En las crónicas no hay tipo blastos, es decir, hay más células maduras. Entonces
entonces por eso el dato leucémico está ausente. Evolución, las agudas son rápidas. Tuvo una paciente joven que hizo una leucemia mieloblástica aguda, que se fue por sangrado vaginal, peteca, esto por todos lados, hizo una hemorragia alveolar. Y la hemorragia alveolar fue la que le llevó porque lo tuvimos que intubar. O sea que sangran por todos lados, no solamente en piel, sangran en encéfalo y también sangran en pulmón. Si llegan a sangrar en esos lugares, es dificilísimo salvarles. Porque imagínense que usted tiene que hacer el diagnóstico de la leucemia con su aspirado de médula ósea y ya se evalúa con esos síntomas. No te da tiempo de hacer el diagnóstico, no puedes tipificar qué tipo de leucemia, porque dentro de la leucemia mieloide van a ver que hay otra vez muchísimos subtipos. Y esos subtipos se hacen un diagnóstico ya molecular y ese aspirado de médula ósea tienen que enviar hasta Foz o Brasil, donde es el centro más cercano donde lo suelen hacer, y tarda otra vez 48. O sea, para que yo llegue al diagnóstico de la niña con una hemorragia alveolar que sangrado importante y hacer todo ese estudio para llegar a hacerle su quimioterapia es dificilísimo. Entonces la leucemia aguda ya entra así feísimo. Si tienen la leucemia aguda, ya vienen feísimo. Las crónicas no, las crónicas toleran súper bien, a veces solamente vienen por cansancio persistente, fatiga, no tienen los ánimos, le pedí su hemograma y encontraron una leucocitosis importante y ahí empezamos a investigar, tenemos tiempo para hacer el diagnóstico, tipificar bien qué tipo de quimioterápico voy a utilizar para el tratamiento, todos esos detalles, entonces las clínicas sí podemos hacer. El pronóstico en las agudas, yo siempre digo, los niños tienen un ángel especial. Es increíble que ellos vienen feísimos y en pocas horas ellos mejoran y se curan luego. Contra pacientes que vienen con un blanco así, ¿sí? Entonces el pronóstico de la leucemia aguda en niños es bueno. Si viene un adulto con una leucemia aguda, malísimo. Eso, pónganle ojo. Cuando es crónica y es en anciano, no suelen curar y cronifican. Siempre estamos en tratamiento quimioterápico, tiene sus recaídas, se curan momentáneamente, vuelve a aparecer. Clasificación de la leucemia, dijimos que clasificábamos si hay blastos, aguda. Si no hay blastos, crónica. ¿Sí? Y ahora tenemos que poner el nombrecito, si es mieloide o si la afectada es la serie linfoide. Si la afectada es la serie mieloide, la leucemia se llama leucemia mieloide aguda. Si la afectada es la serie linfoide aguda, la leucemia mieloide también puede ser crónica y la linfoide también puede ser crónica. ¿Sí? No puede ser crónica o aguda, pero depende de los blastos. Si aparecen blastos, entonces es aguda. Ya no voy a ponerle el nombrecito, dependiendo de la estirpe que está aumentada. ¿Es mieloide o es linfoide? Hay veces que hacemos diagnósticos y hay un tipo de linfoide. En el informe nos dice 80% de blastos. Ya necesitamos ampliar la médula ósea. Pero hay veces que es un poquito, ahí está un 7% de blastos y ahí sí empiezo a ampliar la médula ósea para confirmar. Vamos a hacer un caso clínico que van a tomar su papel. A ver si tengo caso. Bueno, esta es una mujer de 67 años
que actúa al servicio de emergencias por fiebre de 8 horas de evolución. Hizo 2 picos de 38 asociados a una astenia y madera. Tiene como antecedente patológico personal una leucemia linfoide crónica ya diagnosticada. Inició su tratamiento quimioterápico hace 14 días. Aparte de eso, tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el uso de broncodilatadores y corticoides inhalatorios. Al examen físico se encontró buen estado general, una frecuencia cardíaca de 94, el valor normal hasta 100, una presión arterial de 120/60, una temperatura de 37.2 con signos de deshidratación. Los laboratorios, ya saben a partir de cuánto es anemia, a partir de cuánto es mujer anemia, a partir de cuánto es anemia en varones, a partir de cuánto es anemia en embarazadas. ¿Quieren esos detalles? Brilladero las nenas. Bueno, se define anemia en varones cuando la hemoglobina es menor a 3. En mujeres que no están en edad fértil, o sea que no son embarazadas, es menor a 12. En embarazadas hay una anemia fisiológica, porque son 2 personas que tienen que recibir sangre, por lo tanto la anemia se considera menor a 11. No quiere decir que todas las embarazadas están en anemia. Yo, por ser 2 embarazos, en ninguno de los 2 embarazos dice anemia, pero sí hay una anemia fisiológica que está aquí. Entonces esta paciente con esta hemoglobina de 12.3 gramos por decilitro, ¿hay anemia? No. Pero vos estás contradiciendo todo lo que digo, ¿verdad? Que podría aparecer una anemia ahí porque tiene una leucemia. ¿Y qué pasa? Esta leucemia es crónica. Todavía el tipo tolera súper bien la paciente. O sea que puede pasar eso. ¿Y qué pasó con los leucocitos acá? ¿Cuántos están ahí? 890 por milímetro cúbico. Y ahí ya nos informa la subpoblación. Segmentados, 23%. Linfocitos, 71%. Monocitos, 6%. Y las plaquetas normales es de 150.000 a ¿cuánto? 350 y algunos dicen 450 en otras literaturas. Entonces, ¿qué pasó ahí con los leucocitos? ¿Qué tengo? Tengo que hacerle un diagnóstico, porque para eso estábamos viendo todas las alteraciones benignas. ¿Qué tengo ahí? Leucopenia o leucocitosis. Leucopenia. Y aparte de eso, de la subpoblación que tenemos acá, vamos a analizar primero entonces su dato laboratorio. No hay anemia, no hay anemia. Leucocitos, entonces encontramos una leucopenia. Y analicemos la subpoblación de segmentados. ¿Hasta cuánto por ciento tenían que ser los neutrófilos? Acá está hablando de los neutrófilos. ¿Hasta? Mucho tiene que haber, ¿cuánto? 75, hasta 75% es normal. Entonces, ¿qué pasó acá con mis neutrófilos? Bajísimos están. ¿Sí? Entonces, de 890, solo tengo 23% entonces de neutrófilos. Entonces tengo una población bajísima. ¿Y de linfocitos? ¿Cuánto tenía que ser normal? 20. ¿Cuánto tenía que ser normal? 20. De 20 hasta 30% podría considerarse normal. Pero ¿qué pasó acá? Tengo 71. ¿Sí? Pero eso ya tengo un diagnóstico. Ella está con una leucemia linfoide crónica. Por eso hay un aumento de sus linfocitos. Y de los monocitos de 6%. Y no me interesa tanto aquí ahora. Entonces nos quedamos acá que los segmentados están bajos. Ahora yo tengo que calcular
calcular ese 23%, ¿cuánto es de 890? Hagan un poco de cálculo. ¿Cuánto me corresponde de ese 890 leucocitos que yo tengo? ¿Menor a cuánto era leucopenia? Recién vimos eso. Nuestro valor normal de leucocitos, ¿cuánto era? 4.000 a 10.000. Yo tengo 890. Primera le da mi leucopenia. ¿Cuánto es 23%? De 890. Tengo 104 neutrófilos. 200. Igual es aquí. 204 leucocitos. ¿A partir de cuánto le dije que ya no hay defensa? No tengo defensa aquí. La paciente va con cero de defensa. Cualquier cosa, esto no hay seguridad. ¿Qué dice acá? Hay signos de deshidratación. ¿Cuáles serían los signos y síntomas de deshidratación? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Porque ahí vamos a ver el tratamiento después. ¿Cómo clasificamos la deshidratación? Puede ser leve, después, moderada y grave. Pero ¿cómo sabemos si es leve, moderada y grave? A partir de los síntomas. ¿Qué va a referir la paciente? Síntomas y signos vitales. Lo primero que va a referir cuando hay una pérdida de solamente 1% de líquido, ¿qué es? Sed. El primer síntoma va a ser sed. Pero ¿cómo se produce la sed? Para que llegue acá y yo tenga la necesidad de tomar agua. ¿Dónde están los vasoreceptores que sienten la disminución del volumen de líquido en el cuerpo? ¿Dónde estaban? ¿Dónde están los vasoreceptores que sienten? En la carótida. Significa que cuando hay una deshidratación leve, lo primero que va a ocurrir es que el cuerpo se va a intentar defender. Entonces hace una vasoconstricción de la arteria carótida, donde están los vasoreceptores que se manejan por presión, volumen y osmolaridad sanguínea. Como acá no hay volumen porque estamos deshidratados, hay una vasoconstricción de la carótida y le envía una señal ¿a dónde? Porque hay un centro que tiene que dirigir todo. ¿Cuál es el centro de la sed? Porque ustedes siéntanse. Y dice, mira, falta líquido ahí. La carótida está enviando una señal porque no hay líquido. El hipotálamo, que también se encarga de la regulación de la temperatura. Entonces el hipotálamo envía la señal ¿dónde? Boca, para que ustedes sientan sed. ¿Y qué va a aparecer en la boca primerito? Sequedad de mucosa, sequedad de lengua y de labios. Por eso, cuando un paciente se va con vómitos persistentes o diarrea, lo primero que le miro que es mucosas, boca, lengua, si realmente está deshidratado. ¿Y qué le pregunto? Si tiene sed. Si tiene sed, significa que ya hay 1% de pérdida de líquidos. ¿Sí? Entonces, mi primer síntoma va a ser sed. Pónganle que nosotros no hicimos caso, no tomamos agua. ¿Qué va a pasar después? Ya el cerebro envió una señal, no le hicimos caso. ¿Qué va a hacer después el hipotálamo? No le hicimos caso, no tomamos agua, sigue con la vasoconstricción y carótida. ¿Cuál va a ser el segundo órgano que va a dar un sistema de defensa? Porque no estoy haciendo caso. Corazón. La arteria carótida está cerca del corazón. Entonces, ¿qué va a hacer el corazón para tratar de compensar esa vasoconstricción y yo no le di líquido? Taquicardia. Va a intentar enviar líquido como sea a mis riñones, como sea a mis órganos vitales. Entonces, después el síntoma ya va a ser taquicardia. Y no le hice otra vez caso.
Entonces no le hice caso, ¿qué va a pasar? El corazón va a decir, tengo que enviar otra señal porque acá no me están haciendo caso. Entonces en la aurícula derecha hay un péptido que se libera. ¿Cómo se llama ese péptido? Péptido natriurético auricular. Entonces ese péptido, ¿dónde se va a ir? Hasta el riñón. ¿Y qué le va a decir al riñón? No. Necesito agua. Va a hacer lo que sea, pero yo necesito agua. Entonces, aparte de eso, el hipotálamo ya sabía que necesitaba agua y le envió otra señal para secretar una hormona antidiurética que se llama ADH. Y eso también se va a ¿dónde? Riñón. Se va a todito al riñón y le dice, hace algo, necesito líquido. ¿Y dónde se va a ir a actuar esa ADH? En los túbulos colectores para reabsorber agua con sodio. Sí. Póngale que no le hicimos otra vez caso, no le dimos agua al cuerpo, el riñón no sabe de dónde sacar más agua. ¿Cuál va a ser el otro síntoma? Calla, hay taquicardia. Puede ser leve. ¿Qué va a pasar? El riñón ya se fue la ADH, le dijo al túbulo colector, reteneme todo el agua que puedas. Entonces va a haber oliguria. No va a haber para desechar, porque yo tengo que rescatar todo lo que puedo. Porque no le está haciendo caso el organismo y no está haciendo ingesta de agua, no le estoy dando boleo. Entonces pues, empieza a aparecer oliguria, orina concentrada. ¿Sí? Bueno, no le hizo caso el riñón. ¿Qué va a hacer otra vez? El corazón intentando de compensar, más taquicardia, pero no puede más, no hay volumen, no llega más líquido al corazón. Entonces, ¿qué pasa después con el corazón? Se cansa y hace bradicardia. ¿Sí? Cuando yo ya hago bradicardia como síntoma, el corazón intentó hacer todo con la taquicardia, pero no aumentó volemia porque no hay líquido, no estoy reponiendo líquido, se cansó el corazón y empieza a hacer bradicardia. ¿Y qué pasa con la presión cuando hay bradicardia? Hipotensión. Y acá ya hay anuria. Cuando yo ya no tengo más para dar líquido, mi corazón ya no funciona, ya empieza a aparecer la hipotensión y en el riñón ya no se va líquido. Entonces el paciente no orina. Entonces cuando tengo bradicardia con hipotensión y anuria, ya estoy frente a una deshidratación grave. Y cuando es moderada, inmoderada es cuando ya tengo taquicardia, puedo tener todavía un aumento de la frecuencia cardíaca, acá va a ser leve y acá ya va a ser más alta mi taquicardia. ¿Sí? Entonces ahí yo ya tengo los signos de deshidratación. Mi paciente dice que estaba deshidratada y ahora vamos a analizar de acuerdo a esto. ¿En qué tipo de deshidratación entra ella? ¿Leve, moderada o grave? Vamos a analizar los signos vitales. Dice que tiene una frecuencia cardíaca de 94, lo ideal es que tenga de 100 a 60. ¿Estamos con una frecuencia cardíaca? Normal. ¿Presión arterial? Normal. ¿Y temperatura de 37.2? Normal. Entonces, mi deshidratación va a ser leve, moderada o grave. Leve, porque no hay alteración de los signos vitales. Vieron que con el simple análisis de signos vitales nosotros ya sabemos un diagnóstico que es la deshidratación leve y con el análisis del laboratorio ya tenemos una leucopenia y que la paciente no tiene defensa. ¿Qué se le hizo a esta paciente? Posterior a su hidratación, ahí tenemos que calcular. ¿Por qué la paciente está deshidratada? Por los picos febriles. Nosotros tenemos pérdida por cada grado de temperatura que aumenta, hay un grado de pérdida de agua. Sin darnos cuenta, con la sudoración, con las heces y con la respiración, incluso nosotros perdemos agua y de forma insensible. ¿Sí? Entonces probablemente esta paciente en 8 horas tuvo 2 picos de fiebre. Entonces por eso pudo haber sido la deshidratación. Se le hidrató a esta paciente, se calculó su déficit, se calculó el mantenimiento que nosotros tenemos que
tomar agua diariamente. ¿Cuánto es nuestro mantenimiento? De 2 a 2.5 litros. Entonces yo tengo que dejarle con un mantenimiento, calcular el déficit si fue de 1 o de 3%, porque dijimos que era una deshidratación leve, y también tengo que medir las pérdidas. Entonces sumo todito, probablemente esta paciente necesite, es un ejemplo nomás, 5 litros. Eso le puedo reponer en 24 horas. Le repuse todo, le hidraté, tomé muestras de policultivos, radiografía de tórax. Entonces la conducta terapéutica con esta paciente sería: le doy alta con antitérmicos, orientaciones sobre signos de alarma, curva térmica en el domicilio. B, alta con amoxiclavulánico, orientaciones sobre signos de alarma y curva térmica en el domicilio. O C, internación para observación de la curva térmica e inicio precoz de antibióticos guiados por cultivos y exámenes de imágenes. No, vamos a la historia. 8 horas nomás tiene de cuadro. ¿Qué hacemos con ella? ¿Y por qué? Todos tienen que tener un porqué. Le enviamos a su casa, le internamos. La primera pregunta. ¿Quién le interna y quién le envía a su casa? 8 horas no tiene fiebre, puede ser un paro viral. Puede ser un rinovirus, alguien que le dio fiebre. ¿Por qué? Porque ella está en un sistema de defensa bajo. ¿Quién le envía a su casa? ¿Quién le envía a su casa? También. ¿Quién le interna? ¿Y por qué le internamos? A la que le interna. Y podría ser porque tiene solamente 8 horas de evolución, pero teniendo en cuenta su historial clínico, podríamos dejar de observación para que el cuadro no se mueva. ¿Pero qué te hace definir que le internes a él? Algo en la historia. Te va a decir, voy a dejarle como internar. Pero ella no tuvo ni tos. ¿Tiene su antecedente? Pero acá hay un antecedente importante que quiero que se detengan y analicen. La paciente hace 14 días inició su quimioterapia. ¿Qué significa? Analicen nomás. Ella se va. ¿Dónde se hace la quimioterapia? Hospital. ¿Qué hay en los hospitales? Gérmenes multiresistentes, oportunistas, que están esperando un organismo para ingresar. Entonces, si ella hace 14 días inició su quimio, estaba en contacto, estaba en hacinamiento, porque ponele que estuvo acá en el hospital regional, donde se hace en una pieza donde hay sofás, se hacen su quimioterapia. Actualmente ya hay algunos tipos de quimioterapia que ya son orales, pero la mayoría todavía son endovenosos. Entonces, teniendo ese factor, y si yo te dije que tiene menos de 1200, no, 204 tenía leucocitos, ¿qué va a pasar con ella? Cualquier cosa y ella se va a infectar porque tiene una neutropenia febril severa. Yo todavía no sé dónde está el foco, si es pulmonar, si es urinario o puede ser incluso viral. Entonces, ¿le internamos ahora? ¿Sí o no? No le interno. ¿Por qué no? Porque en el hospital hay gérmenes multiresistentes. Pero no tiene defensa. Pues le envía a su casa. Le interno. Vamos a internarle para observación de la curva térmica e iniciamos antibiótico. Pero doctora, nosotros no sabemos dónde lo que está su foco. Bueno, ahí se le pidió una radiografía, pero todavía no se miró la radiografía, ¿sí?
Entonces, ¿por qué le iniciamos antibiótico? Porque le dijimos que puede ser viral. ¿Por qué le iniciamos? A todo paciente que tiene neutropenia y que esté con síntomas de fiebre, se inicia de profilaxis antibiótico, porque ya no tiene defensa. Entonces yo ya le inicio los inhibidores y bactericidas, porque los antibióticos son eso, bactericidas, matan las bacterias. Entonces si hay una bacteria por ahí circulante, porque ella no tiene defensa, no tiene leucocitos, toditos están en retiro sus leucocitos, entonces ya le inicio sus antibióticos. Y encima otra vez los antibióticos tienen que ser de amplio espectro por su antecedente que tuvo el contacto en el hospital. Entonces elijo antibióticos para cubrir gérmenes intrahospitalarios. Y ahí yo saco sus cultivos. Una vez que yo tenga sus cultivos, puedo cambiar su antibiótico. Una vez que yo mire esa radiografía y no haya infiltrados, entonces ahí yo me quedo tranquila. Pero mientras tanto, le interno, le observo y le inicio antibióticos. ¿Por qué? Por la neutropenia. ¿Sí?